Buenas noches, Rancel. Buenas noches. Una pregunta simple. ¿Qué usted cree del nacimiento de Jesús? Bueno, lo que yo crea quizá no tiene mucha relevancia. Lo que yo no acepto es lo que aceptan miles de personas y quizá millones, de que han aceptado de que el Maestro Jesús nació el 25 de diciembre. Y yo te voy a poner unos dos o tres ejemplos. Ejemplos nada más. Por ejemplo, hay acontecimientos que tienen fecha de nacimiento, que tienen muy poca relevancia cuando se pone frente a la estatura espiritual del Maestro Jesús. El Maestro Jesús se ha dicho que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre, que es el ser humano más trascendente que ha pisado sobre la faz de la tierra. Considerando toda esa excelsitud, pues entonces todos los acontecimientos que tengan fecha precisa no tienen relevancia frente a la imagen de ese gran ser. Por ejemplo, la historia hace constar que el nacimiento de Roma fue el 21 de abril del 753 antes de Cristo, por ejemplo. Hay otro acontecimiento que es de poca importancia. Vuelvo y repito, frente al gran acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios. Alejandro Magno, por ejemplo, la historia hace constar de que nace un 26 de julio del año 356 antes de Cristo. Y hay otro dato incluso, que el hijo del rey Felipe II de Macedonia, que es Alejandro Magno, ese mismo día de su nacimiento, un individuo frustrado, de autoestima baja, que estaba incómodo con su existencia porque pasaba desapercibido, parece ser que era un don nadie de ninguna parte, y él quería tener nombradía, de nombre Eróstrato. Y Eróstrato, pues, para que su nombre saliera a la luz, él quería darse a conocer y prendió fuego al templo de Artemisa. El rey Felipe II ordenó que lo fusilaran y que se borrara su nombre de cualquier lugar para que nadie lo mencione. Y sin embargo todavía se sigue hablando de Eróstrato. No mucha gente, pero sí, ese era su nombre. Y esa fue esa misma fecha, el mismo 26 de julio del 356 antes de Jesús. Pero también hay otro dato. Cleopatra, la reina de Egipto, nació en el 69, en enero, mes de enero. No hay una precisión del día de enero, pero sí se sabe que fue en el mes de enero y en el año 69 antes de Cristo. Esos son acontecimientos de muy poca relevancia para no tener seguridad y precisión de la fecha de nacimiento de Jesús. Por ejemplo, se tiene fecha exacta, por ejemplo, de lo que sucedió en Nicea, hoy Turquía, que fue el primer concilio, pero ya eso es después de Jesús, el primer concilio celebrado en Nicea de la Iglesia Católica, el primer concilio ecuménico, y ahí se estableció la divinidad de Jesús, que todavía no lo era. Participaron unos 300 asambleístas, pero ese primer concilio de Nicea fue patrocinado, empujado y dirigido por Constantino, el emperador de Roma, por razones muy importantes vinculadas a la política, a la religión y a los aspectos sociales del Imperio Romano. Pues bien,
En el año 354, el Papa Liberio es el que decide por resolución que el Maestro Jesús nació el 25 de diciembre. Óigase eso, 354 años después es que a un funcionario de la iglesia, con ese momento llamado con el título de Papa, es que decide y deja por sentado de que el Maestro Jesús nace el 25 de diciembre porque para la iglesia era de conveniencia tener un día festivo para que su líder, su título de fe, su carnet de identidad de fe de la iglesia, que es Jesús, el motor de la iglesia, tiene que tener una fecha de nacimiento, porque no tiene sentido que el gran líder de una institución como la Iglesia Católica no se sepa cuándo nació. ¿Qué resulta? Que de muy antes de Jesús, desde ya un par de siglos, el Imperio Romano y todas las provincias que conformaban el Imperio Romano celebraban una fiesta, un carnaval, una celebración que ocupaba la mente, las emociones, el tiempo, la alegría. Era una alegría desbordante, donde nadie se quedaba en casa, donde no había un solo ciudadano del Imperio Romano que no se involucrara en esa gran celebración, en esa gran fiesta en nombre del dios Sol, en nombre del dios Baal. Desde Siria, del Vaticano, Israel, Egipto, se celebraba la fiesta del sol. Entonces, en nombre, se coge esa fiesta y se proclama que Jesús nació ese día. De esa misma manera, entonces esa fiesta pagana comenzó a perder fuerza y se establece entonces, pierde fuerza la fiesta pagana del dios el sol, la fiesta en nombre del dios Baal. Entonces en el tiempo fue cogiendo espacio hasta que desaparece la celebración de la fiesta del dios Sol, del dios Baal. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía poder y la reemplazó. Pero también la fiesta de Navidad de la Iglesia Católica también es falsa. La fecha de nacimiento de Jesús es falso. Es tan así que en el año 1200, un astrónomo, filósofo, escritor, educador, poeta, médico, Cecco de Ascoli, italiano, se proclamó diciendo de que el Maestro Jesús nació, y lo dijo con firmeza, como si tuviera certeza de lo que estaba diciendo de manera científica, que Jesús nació un 6 de octubre en el año 4 antes de Cristo. O sea, haciendo triza la creencia, la fe que allá había establecido la Iglesia Católica. La Iglesia Católica había establecido, el Papa Liberio en el año 354, que el Maestro Jesús nació un 25 de diciembre, el año no dijo. Entonces viene este señor, astrónomo, y dice que Jesús no nació el 25 de diciembre, sino, vuelvo y repito, que nació el 6 de octubre del año 4 antes de la era cristiana. Y cualquier persona estudiosa, muy estudiosa de verdad, no creyente, no un fundamentalista, sabe que el Maestro Jesús no nació en diciembre. Pero la grandeza del Maestro Jesús no está en la fecha de su nacimiento. Incluso hay que tener mucho cuidado porque también el Nuevo Testamento no dice la fecha de nacimiento de Jesús, pero el Nuevo Testamento comienza a tener vigencia oficial luego del Concilio de Cartago, celebrado en el 397 después de la era, o sea, 397 años después de nacimiento de Jesús. 397 años después de la muerte de Jesús, muchos años. Muchos años.
No, no te preocupes porque estamos, es una pregunta que estamos normal, hay un ruido normal. Bueno, después, algo que acontezca, 300, casi 400 años después, yo me pregunto, ¿cuánta precisión usted puede tener de que alguien dijo, el Maestro Jesús no escribió nada él? Los que escribieron en su nombre no andaban detrás tampoco escribiendo porque no eran letrados. Habían cronistas, por ejemplo, como Josefo después, Plinio el Viejo, Plinio el Joven, había el sabio de Alejandría, Clemente, un obispo, era cronista. Esos son muy después del Maestro Jesús. Nadie andaba tomando apuntes de lo que el Maestro Jesús decía. Nadie puede decir que el Maestro Jesús cuando tenía 12 años, 13 años, dijo nada. ¿Por qué? Porque el Maestro Jesús no existía la cristiandad tampoco. La cristiandad comienza después de la partida de Jesús. Después que Jesús desaparece, entonces comienza la religión cristiana. Bueno, pues yo te di más o menos una respuesta, pero después si tú quieres vamos a seguir avanzando, hablando del tema. Envíame ese video para yo subirlo a mi canal, porque yo sé que tú no lo subes. Claro que sí, me interesa. Gracias.